Pues muy buenas noches de nuevo, queridos oyentes. Gracias por su fidelidad, gracias por su lealtad, gracias por estar con nosotros en la Pica en Flandes, que es uno de los pocos, vamos a decir, refugios de libertad de expresión que hay en España. ¿Quién lo iba a decir? Que, digamos, la libertad de expresión se haya quedado reducido a círculos castrenses. Esto es para los que critican al mundo cívico-militar y lo ponen de rigorista y de, en fin, de arcaico. Pues aquí hay libertad de expresión, y hay libertad de información y no nos van a callar nadie, nadie, nadie. Bueno, pues como siempre, en esta segunda parte, un monográfico que va a ser, como todos, ampliamente formativo, porque uno de los objetivos de la Pica en Flandes es formar a nuestros oyentes y en explicarles cosas interesantes, mientras la gran mayoría del pueblo español estará conectado ahora mismo en estos programas infames de las televisiones generalistas que desatan todo tipo de pasiones, pues nosotros nos vamos a centrar en cuestiones que realmente sí que importan, como es la crisis de los emigrantes y en concreto en el caso de Polonia, tanto en el momento actual como, digamos, don Fernando Platón, que va a ser encargado del monográfico esta semana, va a hacer un análisis del papel que ha tenido Polonia a lo largo de su historia en cuanto, pues, presiones, digamos, del exterior. Así que, don Fernando, por favor, adelante, ilústrenos. Bueno, las fronteras de Polonia pues están haciendo noticia porque las unidades de policía y del ejército polaco están luchando por evitar la entrada de una inmigración masiva procedente de Irak, Siria y Afganistán. Y bueno, pues este hecho, desde el punto de vista histórico, nos hace recordar dos grandes momentos en los cuales Polonia representó la defensa de Europa frente a amenazas que trataban de invadirla y suponían un importante riesgo para la propia naturaleza europea. Si los ejércitos polacos no hubieran conseguido la victoria en dichas circunstancias, la historia de Europa podría ser hoy muy diferente. La primera vez tuvo lugar con ocasión del asedio de Viena en 1683. Ya hablamos en un programa reciente de cómo Lepanto había debilitado fuertemente al Imperio Otomano en su capacidad marítima, pero en tierra seguía siendo una gran potencia que amenazaba a la Europa cristiana. Así, a finales del siglo XVII y aprovechando los conflictos de los estados vecinos, los turcos arrebataron a Polonia parte de sus territorios en Ucrania, creando una nueva provincia, y habían apoyado a los rebeldes húngaros contra el Imperio Austriaco, creando un nuevo principado que amenazaba la lealtad de los territorios húngaros que estaban dependientes de Viena, en la frontera. El nuevo y ambicioso gran visir turco, Kara Mustafa Pasha, vio en una Austria debilitada por sus conflictos con Francia en el occidente europeo la oportunidad de conseguir lo que había sido uno de los grandes objetivos otomanos, la toma de Viena, a la que habían cercado sin éxito en 1529. Así, en la primavera de 1683, los ejércitos otomanos se pusieron en marcha hacia Viena, iniciando el asedio el 14 de junio. Un ejército de unos 100.000 hombres a los que se agregaban las tropas de estados vasallos de los turcos, el Jan de Crimea, los príncipes de Moldavia, Valaquia y Transilvania, en la actual Rumanía, y las tropas del príncipe húngaro Toloki, dependiente de Turquía. En total, 140.000 hombres que se dirigían hacia Viena y sus alrededores. Bien, de su defensa se encargaban unos 16.000 hombres, entre tropas imperiales y milicia de la ciudad. Leopoldo de Austria buscó la ayuda de otras naciones cristianas y consiguió el apoyo militar de Polonia, Baviera y Sajonia. Esta última, bien es cierto, a cambio de una generosa subvención. La Dieta Germánica, el Papado y España prestaron ayuda económica. El ejército coaligado contaba con 75.000 hombres y 150 cañones y quedó al mando del rey de Polonia, Juan Sobieski, por su experiencia en la lucha contra los turcos. El asedio de la ciudad fue terrible en los 60 días que duró, con un bombardeo constante y ataques a los muros y baluartes por parte de las tropas turcas, que sufrieron un elevado número de bajas,
pero que también les causaron a los defensores, que cada día que pasaba se encontraban más débiles. Fue muy dura la guerra de trincheras y minas, y cuando llegó el socorro, los muros de los baluartes que defendían la ciudad se encontraban a punto de caer. Este final del asedio se decidió en la batalla de Kahlenberg, librada en la llanura a las puertas de Viena. Y el nombre de la batalla proviene de las colinas boscosas de Kahlenberg, que constituían un obstáculo importante para el avance de los turcos, de los ejércitos cristianos, y que los turcos consideraban les proporcionaban seguridad en su flanco. Sin embargo, los aliados consiguieron atravesarlas con gran esfuerzo y situarse así frente a la llanura en la cual estaba el campamento y ejército turco que asediaba Viena. Al amanecer del 12 de septiembre, las tropas austríacas de Carlos de Lorena atacaron por la zona llana en el extremo izquierdo de la línea aliada junto al Danubio. Los turcos enviaron tropas que son derrotadas y Carlos de Lorena logra desplegar su ejército y su artillería, mientras las tropas turcas se concentran en el flanco derecho para evitar el avance. Pero entonces Kara Mustafa es advertido que las tropas aliadas bajan por las colinas y da contraorden a las tropas para que se dirijan hacia el extremo contrario de su línea. Como cualquiera de nuestros oyentes puede imaginar, orden y contraorden en plena batalla empieza a sembrar la confusión en el campo otomano. En el extremo derecho de la línea aliada, el ejército polaco, tras salir de los bosques, se despliega y los húsares alados polacos, caballería pesada, que así se llamaba porque portaba en la espalda un arnés de madera con plumas de águila, cargan para atacar el flanco izquierdo del ejército turco, que se ve envuelto en una pinza entre los austríacos por su derecha y los polacos por la izquierda. Pero en ese momento comienza el ataque por el centro de las tropas de Baviera y Sajonia, centro debilitado turco que comienza a ceder, produciéndose la desbandada del ejército otomano y la victoria de los aliados. Emulando a Julio César y también a Carlos V tras la batalla contra los protestantes en Mühlberg, Jan Sobieski envía al Papa un mensaje con las palabras Venibus, vidimus et Deus vicit. Llegamos, vimos y Dios venció. Kara Mustafa será condenado a muerte por el sultán por su fracaso. Y tras la victoria, el Papa impulsará una nueva Santa Liga en la cual Austria recuperará parte de Hungría, incluyendo la ciudad de Buda. Polonia recuperó posiciones en Ucrania y Venecia en el Mediterráneo. Al igual que el Lepanto representó el límite del avance por mar de los turcos, Viena lo será en el avance por tierra y se iniciará un declive del poder otomano que a lo largo de 2 siglos ya solamente irá perdiendo posiciones en los Balcanes hasta quedar reducido un pequeño enclave en Europa junto a Estambul. Si por el contrario Viena hubiera caído, el Imperio Otomano hubiera ocupado y controlado ese territorio y amenazado la Europa central. Y ya como una anécdota del asedio, pueden celebrar la victoria tomando un buen café con leche acompañado con un croissant. Porque según la tradición, la victoria se celebró con unos panes en forma de media luna, recuerdo del emblema turco, y que posteriormente los franceses harían con hojaldre, dando origen a la actual versión. Y un hombre de negocios polaco avispado aprovechó el café que cogieron en el asedio para popularizar el café en Viena y en Europa Central. Y ya de la segunda vez que Polonia salvó a Europa se celebró el año pasado el centenario y tuvo lugar con el milagro del Vístula en 1920. El origen de esta batalla viene del desmoronamiento del Imperio ruso
y la revolución bolchevique, que buscó asumir el poder estableciendo una dictadura, lo cual originó una guerra civil. El oeste del país fue ocupado por los alemanes tras el Tratado de Brest-Litovsk, por el cual Rusia abandonó la Primera Guerra Mundial, y tras el fin de esta y la retirada de los alemanes, muchos pueblos que habían sido incorporados al Imperio ruso buscaron liberarse y establecer sus propias naciones independientes. Pensemos en Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania y entre ellos Polonia. Bien, Polonia había sido una gran nación, como ya vimos por su victoria en Viena, cuando unida al Gran Ducado de Lituania llegaba desde el Mar Negro, desde el Báltico al Negro, ocupando lo que actualmente es Lituania, Polonia, Bielorrusia y Ucrania. Pero sin embargo esta nación desapareció en el siglo XVIII, en 3 sucesivos repartos entre Prusia, Austria y Rusia. La caída de Rusia y posterior caída de los imperios alemán y austrohúngaro, posibilitado en el Renacimiento más de un siglo después de la nación polaca, cual se celebra con la restitución de Polonia y es la condecoración más famosa de la Polonia actual. Y bueno, pues un ejercicio realmente difícil en historia es cuáles son las fronteras naturales de Polonia. Porque Polonia ha sufrido muchos cambios a lo largo de la historia. En España estamos acostumbrados a unas fronteras más claras y estables por el mar, por los Pirineos, que han tenido muy pequeñas variaciones en más de 5 siglos de historia. Sin embargo, por el contrario, las fronteras polacas han variado mucho a lo largo del tiempo. Y eso proporcionó una gran movilidad de población y que antiguamente se encontraban mezclados muchos pueblos en distintas regiones, con minorías en estados vecinos, que luego en el futuro fueron fuentes de conflictos. Pues claro, en la restauración de Polonia pues había que definir el nuevo límite polaco y eso originó 5 conflictos armados con las naciones limítrofes. Y en este proceso los polacos ocuparon la actual Bielorrusia, más allá de Minsk, y dentro del caos de la región, Polonia ayudó a los nacionalistas ucranianos a rechazar a los bolcheviques en la parte occidental de Ucrania, llegando hasta Kiev. Pero claro, los polacos habían alargado enormemente sus líneas, que además se encontraban totalmente separadas por los pantanos de Pripyat, región inaccesible que separa Bielorrusia de Ucrania. Entonces, estas campañas fueron aprovechadas por los soviéticos para, avivando el recuerdo de pasados conflictos ruso-polacos, conseguir adhesiones dentro de su guerra civil y apoyos de antiguos oficiales zaristas para liberar Rusia del invasor extranjero y buscar extender la revolución soviética a Polonia. Y así, el 14 de mayo de 1920 comenzó la ofensiva soviética en Bielorrusia con 26 divisiones al mando de Mikhail Tukhachevsky, que después fuera uno de los famosos teóricos de la guerra blindada. Y posteriormente en Ucrania se produjeron los ataques del primer ejército de caballería al mando de Budien. Y ya en julio se produce el desastre. El ataque de ambos ejércitos ocasiona el desplome de los polacos, que se ven forzados a retroceder. La amenaza principal se produce en el norte, donde el ejército soviético llega al Vístula, el río que pasa por Varsovia, y amenaza con rodear y ocupar esta ciudad, lo cual podría significar el fin de la joven República Polaca. Los soviéticos tenían una superioridad numérica de 2,5 a 1 sobre los polacos, solo con el ejército del norte, y parecían imparables. Con Varsovia a punto de caer y ser rodeada por el oeste, el general en jefe polaco Pilsudski, y gracias a conocer las posiciones de los rusos que no mantenían demasiada disciplina en las comunicaciones y habían logrado descifrar sus códigos, lanzó un ataque al flanco descubierto bolchevique al este de la ciudad, que les pilla por sorpresa
al verse atacados por el flanco y la retaguardia de sus posiciones al este. El ejército rojo se desmorona y retrocede, emprendiendo la retirada. Incluso amenazados de cerco, uno de los ejércitos soviéticos acaba entrando en Prusia Oriental, donde es internado por los alemanes. Los polacos reemprenden el avance, empujan hacia el este a los soviéticos, hasta que el 16 de octubre entra en vigor un armisticio y en la paz de Riga se fijan las fronteras orientales de Polonia, las cuales se mantuvieron hasta 1939, en que el acuerdo de Stalin con Hitler para un nuevo reparto de Polonia las desplace hacia el oeste, hacia donde están actualmente. Y esta es la frontera donde se está produciendo el drama de los refugiados. Si el ejército rojo hubiera vencido, muy probablemente Polonia hubiera sido ocupada, hubiera desaparecido la República Polaca. Pero lo que es más importante, los comunistas se hubieran encontrado a las puertas de Alemania y cerca de Hungría. Y allí en 1919 habían sido derrotados las revoluciones comunistas en ambos países, pero todavía tenía muchas fuerzas y partidarios. Con un ejército soviético en las fronteras y la capacidad de recibir armas en una Alemania devastada por el fin de la Primera Guerra Mundial, podía haber caído fácilmente en el comunismo, que hubiera llegado hasta el Rin, como era una de las cosas que se temía en la Guerra Fría. Y también otras de las jóvenes naciones surgidas por dicha guerra hubieran podido caer en él con una historia muy diferente de Europa. Y volvamos a los refugiados. Todo país debe defender sus fronteras y Polonia lo hace. Y además hay que distinguir entre refugiados y emigrantes. Un emigrante es una persona que desea irse a vivir a otro país. Pero claro, esa persona está sujeta a las restricciones que dicho país establezca para extranjeros. Obligación de visado, permiso de trabajo, limitación temporal de estancia. Y ningún país está obligado a meter en su territorio a extranjeros porque simplemente desean irse a vivir a él, y menos aún a darles protección social. Distinto es un caso de un refugiado. Un refugiado es una persona en situación de riesgo, muerte, tortura, trato degradante o violencia por conflicto en su país de origen. Y sí que el derecho internacional permite a estas personas solicitar asilo en otro país, y casi todos los países tienen en sus leyes regulado el derecho de asilo. Pues esta es una concesión libre del país de acogida que otorga después de comprobar la situación del solicitante, debiendo abandonar el país si su solicitud es rechazada. Existen, por tanto, cauces para los refugiados y solicitantes de asilo que no son la entrada ilegal en un país. Y además, un solicitante de asilo no puede estarse desplazando donde le convenga, sino permanecer donde ha recibido y solicitado asilo, salvo que otro país les acepte voluntariamente como asilados tras su solicitud. Así eran los casos de Canadá y Suecia, que acogían históricamente a muchos refugiados porque al estar más aislados no tenían tanta presión en sus fronteras, pero normalmente iban después de haber recibido el asilo, y las condiciones en estos países se han endurecido mucho. Y claro, quien entre ilegalmente en un país es un delito y el país tiene derecho a echarlo inmediatamente. Hay un drama humano, pero no se puede imponer a otro país que acepte dicho drama mientras los de paso se lavan las manos. Los que llegan a la frontera polaca no vienen de una guerra en Bielorrusia, sino de un conflicto más lejano, y se han desplazado libremente hasta dicha frontera. Por tanto, no vienen huyendo, sino buscando mejores condiciones de vida, y ya se han convertido ya en inmigrantes económicos. ¿Que en Europa hace falta población porque estamos en un suicidio demográfico? Sí, por la renuncia a tener hijos. Pero ¿se puede hacer un futuro con personas que llegan incumpliendo leyes? Pues creo que va a ser difícil. Y mejor tener una inmigración, digamos, de personas que respetan las leyes. Minorías conflictivas pueden ser un problema, como bien saben, en Centro Europa, con el caso de los alemanes en los Sudetes de Checoslovaquia o en Danzig, que acabaron originando la Segunda Guerra Mundial. Y bueno. Bueno, pues muy bien, don Fernando, por iluminarnos sobre la situación de Polonia a lo largo de su historia, su papel, digamos, en defensa de Europa y luego su vinculación con la actual crisis
de inmigración que estamos recibiendo en Europa, que es ya insostenible. Tenemos como un par de minutillos. Mi general quiere hacer algún comentario. Como es de actualidad, contrastar la postura de la Unión Europea con la invasión de inmigrantes de Bielorrusia a Polonia, y sin embargo la invasión que ha tenido y tiene España por Ceuta y Melilla, Canarias y el Estrecho, pues ninguna unión, ninguna ha condenado a Marruecos. Qué casualidad, ¿no? Lo cual demuestra la posición internacional que tiene España dentro de la Unión Europea. Ahí queda dicho, efectivamente, España, pues con sus propios problemas que no son compartidos, y encima tenemos que llevar fuerzas militares a los países bálticos para, digamos, compartir riesgos que realmente no son reales de España, y además que están muy alejados de los nuestros, que son más cercanos y más graves. Don César Collins, coronel, por favor, ¿quiere hacer algún comentario? Pues sí, que hay un problema añadido, que es la difícil asimilación de los islámicos en Europa. Por ejemplo, no depende de razas, es decir, los árabes cristianos del Líbano pues se integran perfectamente en Europa, no constituyen ningún problema, porque la religión les da, aunque ya no se practique o sean fríos, pues da una comunidad de mentalidad que son asimilables. Pero los islámicos se asimilan muy difícilmente, constituyen guetos, constituyen islas al margen de la legislación del país anfitrión, donde rigen sus costumbres, sus leyes, y son muy conflictivos y muy difíciles de asimilar. Los españoles tenemos experiencia histórica, tratamos de asimilar por todos los medios a las minorías mudéjares que habían quedado después de la Reconquista, y fue imposible. La expulsión de los moriscos en el reinado de Felipe III lo fue después de haber probado todo tipo de medidas para asimilar las minorías mudéjares o moriscas, ¿no? Bueno, pues es un problema que yo pienso que es un problema añadido a todo esto. Pues muchísimas gracias, mi coronel. Es un tema verdaderamente interesante, apasionante, y en España más nos toca muy de lleno después de 8 siglos de reconquista y parece mentira que todo ese bagaje histórico y esa experiencia pues no la tengamos presente. Esto no significa que tengamos que estar enfrentados a las naciones árabes, al contrario, el ejemplo tenemos Franco. Franco, vamos a ver, era amigo íntimo de Nasser y de los grandes dirigentes del mundo árabe. De hecho, ellos pues, nos apoyaron en la crisis del año 73 y gracias a ellos entramos en la ONU. O sea, pero eso no quita a que tengamos que mantener los ojos cerrados hacia un proceso de destrucción de Europa que consiste básicamente en socavar, digamos, la estabilidad social, por la vía de esta tolerancia. Y aquí en España ya hemos visto cómo esto se ha convertido, este proceso que es un trauma nacional, en un proceso absolutamente tolerado por parte de todas las élites, ¿no? Pero bueno, desde luego que para esto está la Pica en Flandes y para hacer valer esta opinión y estas experiencias históricas de españolas, de llevarse bien con las naciones árabes, pero desde luego desde el respeto y desde la defensa de la seguridad nacional de las naciones afectadas, en este caso España. Pues muy bien, queridos oyentes, acabamos ya este monográfico y agradecerles muy, muy efusivamente que nos hayan acompañado en este nuevo programa, y desde luego, por favor, sigan apoyando y difundiendo. Es fundamental la labor de difusión de la Pica en Flandes. Desde luego, el compromiso de todos los participantes en este programa de seguir acompañándoles, pero les rogamos que, por favor, difundan los contenidos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Feliz semana.